Vamos a ver que es un repositorio local, el directorio de trabajo asociado a ese repositorio donde desarrollamos el proyecto y los comandos más importantes que os van a permitir dar vuestros primeros pasos en Git. Los proyectos software están activos durante largos periodos de tiempo en los cuales se generan muchas versiones diferentes. Unas para corregir errores, para añadir funcionalidad o para adaptarse a hardware y software. Hay muchas causas que pueden provocar la creación de una nueva versión. Los proyectos se desarrollan en un directorio de trabajo, donde se guardan todos los ficheros, toda la información relativa a un proyecto. Y si queremos gestionarlo profesionalmente, con Git tenemos que crear un repositorio local o repositorio Git, donde se van a guardar esas versiones o commits que vamos guardando. Un commit es el contenido de un directorio en un momento determinado. Básicamente es una instantánea del estado de los ficheros del proyecto que además puede restaurarse en cualquier momento. Algunos commits tienen tags especiales para indicar que es la versión 1 del programa, la versión 1.3 o que es la versión que tenía tal cliente instalado para poder corregirle un error. Un desarrollo profesional se soporta en las ramas de un repositorio como los repositorios Git. Una rama es una secuencia de commits ordenada por fechas, donde cada nuevo commit se añade siempre al final de la rama, porque los anteriores se han guardado en momentos anteriores y como están ordenados por fechas, pues este siempre aparecerá al final. Los repositorios tienen una rama principal, que es la rama que se crea con el primer commit. En Git esa rama se denomina actualmente main, pero hasta el 2020 se llamaba master. En 2020 se hizo este cambio a raíz del movimiento Black Lives Matter, donde se decidió quitar de todos sitios las palabras master y slave. Como este curso se generó antes de 2020, pues en este curso utilizamos, los repositorios tienen todavía el nombre de master, pero en los que se generen nuevos, en los que generéis nuevos, aparecerá el nombre main para la rama principal. Un repositorio puede tener muchas otras ramas que parten de cualquier commit. En cualquier commit, Git permite crear tantas ramas como se quiera para iniciar desde ese commit los desarrollos laterales que necesitemos. El directorio de trabajo, como ya hemos dicho, debe contener todos los ficheros del proyecto, el código fuente, los datos, la documentación, cualquier cosa que esté asociada con él. Se denomina también área o espacio de trabajo y su contenido tiene forma de árbol porque puede tener subdirectorios y por eso el contenido se denomina árbol de trabajo o base de código. Este árbol de trabajo, esta base de código es la que se guarda en los commits cuando se generan y la que se restaura en el directorio de trabajo cuando lo restauramos. Los directorios de trabajo son directorios corrientes y molientes y los transformamos en directorios de trabajo Git con el comando git init, que lo que hace es añadir este directorio .git, que es un subdirectorio punto de sistema, porque su nombre, como habréis notado, empieza por punto. Y esos son directorios que están reservados para uso del sistema operativo o de los comandos, que solo aparecen con algunas opciones especiales de los comandos de Unix. El directorio .git es donde se guardan los commits y lo que nos permite que los podamos restaurar en cualquier momento en el directorio de trabajo. Los comandos Git son más sencillos de invocar cuando estamos en el directorio de trabajo Git, es decir, cuando utilizando el comando cd hemos entrado en el directorio de trabajo Git de forma que el directorio por defecto de nuestro terminal de comandos y el directorio de trabajo Git sean el mismo, porque entonces son mucho más cortos y más fáciles. Por eso se recomienda siempre trabajar así. Cuando Git genera un commit, le asigna un identificador único a ese commit, que no va a ser igual a ningún otro identificador que exista en ningún otro lugar del mundo, en ningún otro repositorio, porque actúa como referencia única o nombre de ese commit. Esto es lo que garantiza la integridad de los commits, es decir, que si dos commits tienen el mismo identificador, Git tiene la garantía de que tienen el mismo contenido. Y de esta forma puede saber qué commits están compartidos entre repositorios y cuáles no. Este identificador o nombre de commit es un número muy largo de 40 dígitos hexadecimales que se genera con una clave SHA-1, que es pues un mecanismo muy habitual de generar claves aleatorias como esta de aquí, que es una clave Git de 40 dígitos hexadecimales, que es muy incómoda de manejar y por eso se maneja
con los primeros 7 o 8 dígitos iniciales, que son los que habitualmente son únicos dentro de un repositorio local y se pueden utilizar en los comandos como referencia a ese commit. Vamos a ver qué comandos nos van a permitir dar los primeros pasos en Git. Hay que tener presente que un commit registra cambios en el proyecto respecto a la versión anterior, ficheros que se han modificado, que se han añadido o que se han eliminado. El índice es el mecanismo que nos permite Git para registrar qué cambios queremos que vayan en el próximo commit. Los cambios hay que registrarlos explícitamente. De todas las modificaciones que hemos hecho en nuestro directorio de trabajo, que pueden ser muchos, registramos los que de verdad queremos que vayan en el siguiente commit. Los que no registremos no se incluirán. Y los ficheros no modificados del commit anterior seguirán estando en el proyecto. Solo se eliminarán del proyecto si los borramos explícitamente con el comando que veremos en una transparencia posterior. Para registrar cambios en el índice hay que utilizar el comando git add, que cuando lo utilizamos con punto registra todas las modificaciones que hay en el directorio de trabajo en el índice, y cuando identificamos ficheros específicamente, pues registra solo esos ficheros. Comando inverso es git reset, que lo que hace es extraer del índice todo cuando tiene un punto y ficheros específicos cuando ponemos sus nombres. Y cuando tenemos el índice con todo lo que queremos que vaya en el próximo commit, entonces podemos cerrar el commit con el comando git commit, al que se le suele añadir la opción -m con una descripción, que es la descripción de lo que se ha hecho en ese commit, que conviene que sea muy clara, porque la forma en que vamos a saber qué hay en cada commit es a través de esta descripción. Como esta descripción es obligatoria, cuando no la ponemos, Git nos abre el editor para que la tecleemos a través del editor, y una vez que cerremos el editor es cuando se genera el commit con la descripción que hemos metido interactivamente. Además tenemos la opción -amend, que se utiliza también bastante porque nos permite corregir un commit anterior borrándolo y sustituyéndolo por el nuevo que se genera aquí, con los cambios, los registros que se han registrado en el índice respecto al commit que queremos borrar, y que nos permite pues hacer esas correcciones. Este comando es peligroso porque elimina un commit, y si el árbol, el repositorio, lo hemos distribuido ya con ese commit, creará problemas de sincronización entre los miembros de un equipo. Git status es el comando que nos muestra el estado de los ficheros que hay en el directorio de trabajo respecto al commit anterior, que como lo que se va a registrar son modificaciones, no registra solo los que se han modificado, los que se han añadido, que están en estado untracked, están allí, son completamente nuevos, no están en la versión anterior y no se han registrado, y los que están stage o registrados en el índice para el próximo commit. Se invoca como git status, entonces nos da mucha información de todos estos tres tipos de ficheros, o en la opción -s o sort, que nos da la misma información pero de forma mucho más concisa, y que es la que se suele utilizar habitualmente. El que quiera puede ir al manual de referencia para ver más información. Gitif es otro comando muy importante que nos muestra las diferencias de lo que hay en el directorio de trabajo con el commit anterior, o las diferencias que hay entre dos commits cualquiera. Lo muestra si no especificamos ficheros específicos para todos los ficheros del commit o del directorio de trabajo. Y las muestra tal y como se ilustra aquí en esta captura que hemos hecho, poniendo un contexto en negro, que es la parte negra, que es la parte no modificada. Las líneas que se han añadido les pone un más y las pone en verde, eso quiere decir que esta línea ha aparecido, y las que están en rojo y con un menos son las que han desaparecido, de lo que está comparando inicialmente con lo nuevo a lo que estamos yendo. Este comando se puede invocar de muchas formas. Cuando se invoca así, muestra los cambios en el directorio de trabajo de los ficheros modified respecto al commit anterior. Si ponemos esta opción, muestra los cambios de lo que hay en el índice respecto al commit anterior. Si ponemos dos commits, muestra los dos commits. Y si ponemos la diferencia entre los dos commits. Y si ponemos todas estas opciones, pues nos muestra la información más comprimida, pero de forma muy interesante muchas veces. -b, por ejemplo, hace que la comparación se haga sin tener en cuenta blancos ni retornos de carro, ni nuevas líneas, que eso muchas veces se cambia y solo compara la parte de texto, la que es significativa.
nos da estadísticas, nos dice solo los nombres de los que han modificado, nos permite aumentar el contexto. Por ejemplo, cuando ponemos un modified igual a 2000, quiere decir que vamos a tener 2000 líneas de contexto, que es normalmente más que el tamaño de cualquier fichero, por lo tanto vamos a ver el fichero completo con los lugares donde se han visto los cambios, en vez de solo una pequeña parte de ese fichero, que son las 3 líneas de contexto que pone por defecto. Y bueno, hay muchas más opciones que se pueden ver aquí. Además tenemos otros comandos que también son importantes, aunque son menos habituales, como el que nos git-mv, que nos permite cambiar de nombre un fichero en un proyecto. Este comando es diferente del mv de Unix, que no funcionaría bien cuando estamos trabajando con git. Hay que cambiar el nombre de los ficheros en un proyecto con git-mv. Hay que borrarlos con git-rm. El rm de Unix tampoco funciona. Si queremos extraer los ficheros del índice para que pasen a un track, hay que hacerlo con git-rm -cached. Y también tenemos checkout, que nos permite deshacer cambios del directorio de trabajo. Es un comando peligroso porque elimina los cambios de los ficheros y ya los perderemos. No podemos volver a recuperarlos si no los hemos guardado en algún commit. Por eso, git checkout, tanto para ficheros específicos como en punto, que lo que hace es eliminar todos los cambios del directorio de trabajo, son útiles cuando queremos restaurar el directorio de trabajo a tal como estaba en el último commit, completo respecto a algunos ficheros, pero hay que tratarlos con mucho cuidado. Y por último tenemos el comando git stash, que está pensado para cuando estamos trabajando en un proyecto y sin haber acabado todo para cerrar un commit, tenemos que pasar a trabajar en otro proyecto. Entonces hay una pila, que es la pila de stash, donde con git stash podemos guardar todas las modificaciones que tenemos en el directorio de trabajo y el índice, de forma que podamos restaurar un commit en el directorio de trabajo anterior y hacer cambios. Por ejemplo, cuando hay que volver, hay una tarea urgente que tenemos que arreglar un error de una versión anterior, y cuando hayamos acabado, con git stash pop podemos volver a restaurar eso que guardamos y continuar el proyecto en el que estábamos trabajando. Vamos a ver un ejemplo en el que creamos un repositorio y gestionamos en él un pequeño proyecto con los comandos que hemos visto hasta ahora. Lo primero que tenemos que hacer para crear un repositorio es crear el directorio de trabajo del proyecto, que aquí lo creamos como un directorio Unix corriente y moliente con el comando mkdir de Unix. Entramos en él e invocamos el comando git init, que nos crea el repositorio de gestión de versiones en el directorio .git. Nos da este mensaje de realimentación para decírnoslo. gitinit.cal nos habría creado también el directorio y además lo habría inicializado de esta forma. Son dos formas alternativas de crearlo. Después de crearlo, git status no nos muestra nada porque el directorio está limpio, es un repositorio vacío y no hemos metido nada en él. Si editamos dos ficheros, como hacemos aquí estamos simulando, se ha editado con el editor los ficheros readme.md, que es un fichero que es un readme que indica la descripción del proyecto, y otro que una license con la licencia MIT, que es muy típica. Al invocar git status después, como se han creado dos ficheros en el directorio de trabajo, hay dos ficheros untrack que nos aparecen así, digamos, en git status, con dos interrogaciones que indican que están untrack. Si los añadimos los dos con git add punto y volvemos a invocar status, ya nos los muestra en un estado diferente, con una A que indica que han sido añadidos al registro. Y como ya están en el registro los dos ficheros que queremos meter en el próximo commit, podemos generar el commit con este mensaje de aquí que indica que se han metido estos dos ficheros, para luego analizar con el fichero con el comando git log --oneline la historia del proyecto, y nos muestra que ya tenemos un commit, porque muestra así el identificador del commit en verde y el mensaje a continuación. Esta es la forma corta de presentar los commits. Así es como se suele representar gráficamente los commits que hay en una rama, en este caso en master, que es la única que existe y que se crea al crear el primer commit. Si invocamos después de haber creado el commit git status -s, no nos muestra nada, porque el directorio de trabajo puede estar limpio. Lo que hay en el directorio de trabajo es exactamente lo que hay en el último commit, porque lo hemos metido todo en él, y por eso está limpio. Si creamos un nuevo fichero con esta pequeña calculadora que calcula el cuadrado del número, es una calculadora en HTML, y volvemos a invocar git status, vemos que la calculadora, el fichero con el calculator HTML, está en estado untracked. Lo añadimos al registro, al índice, y calculamos y generamos el próximo commit. Este commit pasa ya a estar en el registro, en el proyecto, y cuando invocamos git log --oneline,
nos muestra que ya tenemos 2 commits en la rama master. El primero que generamos y el segundo con este mensaje x2 button que indica que hemos metido esta calculadora.